Vamos a continuar con Job, como veníamos. Hoy vamos a hablar de algo, vamos a hacer como un ejercicio para que podamos entender un poco el libro de Job. ¿Por qué Dios, prácticamente diría yo que desde el capítulo 38 de Job hasta el capítulo 42 tiene que ver con el conflicto crucial, o sea, es puntual el conflicto de los siglos, pero también inicia desde la creación. Y vamos a entender por qué Dios vuelve a mostrarle a Job o vuelve a hablarle a Job sobre la creación, cómo él creó en los días literales, por qué es importante que Job volviera a refrescar su memoria, su mente sobre este gran conflicto a través de la creación. Y para hoy, para nosotros, esta generación, es importante que el Señor desea que nosotros entendamos por qué es importante el tema de la creación, qué sucedió con la creación y qué sucede con Job dentro de la creación cuando Dios vuelve y le trae la creación a Job. Vamos a poder entender qué sucedieron con esos días literales y por qué el Señor empieza a hacer algo que lo deja uno pensando cuando uno va leyendo versículo tras versículo, sabiendo que Dios es un Dios de orden, hay algo que no cuadra. ¿Y cuál es el propósito de Dios para mostrarle a Job y a esta generación qué es lo que nos acontece, qué pasó y qué espera para la última generación? Entonces vamos a hacer ese ejercicio. El hermano Tommy nos tiene aquí el paralelo, o sea, la Biblia, hicimos el paralelo entre Génesis y Job. Y vamos a concentrarnos a mirar todo lo que tiene que ver con los días literales de la creación. Acuérdese de lo que habíamos hablado, que vamos a encontrar que en Job encontramos una parte de la creación que no está en Génesis. Génesis hay algo que tampoco está en Job, pero los dos libros son el complemento. Así que vamos a mirar entre todos el primer día de la creación, ¿dónde lo encontramos? ¿Con qué versículos haciendo el paralelo entre Job, capítulo 38, y Génesis, capítulo 1? Para esto vamos a leer los versículos y luego lo confrontamos. Abrimos micrófonos y decimos, creemos que los versículos de tal a tal habla del primer día de la creación, creemos que los versículos tal a tal hablan de tales días de la creación. Es importante que esto lo tengamos claro. ¿Por qué? Porque para poder continuar más adelante y poder comprender un poco quién es Behemoth, quién es Leviatán y qué tiene que ver estos dos seres con nosotros y qué tiene que ver con Job. Entonces aquí es lo que lo podemos ir entendiendo. Acuérdese que Dios le entrega en Génesis los días literales de la creación. Luego vemos a Job también aparentemente entregando los días literales consecutivos de la creación. Vamos. Ok, listo. Bien, sí, entonces vamos a leer. Vamos leyendo de día a día, ¿no? Para no leerlo todo completo. Ok, sí. Listo, entonces en Génesis, vamos hasta el primer día, dice Génesis capítulo 1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Aquí viene el primer día. Entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y fue la mañana, un día. Ok, ahí Tommy nos leyó el primer día, pero sin embargo es maravilloso porque siempre que el Señor, inclusive cuando va a dar los 10 mandamientos en el Sinaí, Dios siempre hace una introducción. Y esa introducción, si ustedes lo ven en Éxodo 20, es siempre Dios mostrando al hombre que Él es el creador, que Él es Dios. Entonces acá por eso dice, Él es el principio, porque en el principio Él creó que, está hablando de toda la creación, los cielos, y luego aparte la tierra.
Luego nos da un análisis donde dice, pero la tierra estaba ¿qué? Sin orden y vacía. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Aquí vamos a encontrar una palabra que es clave para que siempre la tengamos ahí, el abismo. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie ¿de qué? De las aguas. Ahí es una pequeña introducción. Entonces, Elvira, ustedes... o sea, ahí no ha comenzado el primer día, simplemente está narrando cómo estaba la tierra antes de Dios Y la iniciar a atribución mantenerla. que él se da como el creador. O sea, Ok, si tú me permites un momentico, voy al Éxodo capítulo 20, porque es que el Señor siempre que va a dar algo importante, él es muy reiterativo. Y él vuelve y nos muestra, no, es que no quisiera sacarte de ahí, pero en Éxodo 20, si ustedes ven, dicen en el primer versículo, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy el Señor, ¿qué? Tu Dios. O sea, aquí está diciendo quién es Él, Dios, tu Señor, mi Señor, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de ¿qué? De servidumbre. Entonces, Dios primero se presenta, dice quién es Él, los atributos de Él, porque él dice, yo fui el que te saqué de dónde, de esa tierra de esclavitud. Entonces, por eso, cuando uno lee, ahí no han empezado los 10 mandamientos, pero llamemos literal, de 1, 2 a 10 mandamientos, pero siempre el Señor se presenta, siempre dice que Él es el Señor, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Él es el amén. principio. Por eso cuando uno va a Génesis, en el comienzo, vuelve uno a leer, dice en el principio, ahí se está dando, él se está presentando, se está dando su atribución. ¿Quién es él? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y él dice, yo soy ¿qué? El creador, el Dios, tu Señor. Y aquí entonces él viene y dice, y la tierra da una condición de cuando él va a empezar a crear. Dice, pero la tierra estaba ¿qué? Sin orden y vacía, o sea que la tierra ya estaba. Y las tinieblas cubrían ¿qué? La superficie del abismo y el Espíritu de Dios se movía. ¿Por qué aparecía ahí el Espíritu de Dios? Porque van a empezar a ¿qué? A crear. Entonces uno dice, ¿dónde está Jesús? Entonces uno va a Juan y Juan le contesta que el verbo estaba en el principio. ¿Era quién? Jesús. O sea, que el Padre y el Hijo, si quiere vamos a Juan para que podamos entender un poco, capítulo 1. Y Juan también. Fíjese que todo es una connotación de que el Padre vuelve nuevamente junto con el Hijo, le está diciendo, oigan, mire, ¿quién soy yo? ¿Por qué el Señor ustedes creen que hace eso? ¿Por qué cree que Él se presenta? ¿Por qué cree que Él da sus atributos? Porque Él va a dar un mensaje importante que le compete al hombre. En el caso de los 10 mandamientos, para poder obedecer, le estaba diciendo, entre comillas, yo soy Dios, ustedes no pueden obedecer esta ley. Aquí le estaba diciendo, yo soy el creador, el que te creé, yo soy tu formador, soy tu restaurador. Entonces aquí dice en el Juan 1, en el principio, entonces cuando uno vuelve y lee el principio, pues uno se va a Génesis. El verbo, ¿quién es el verbo? Cristo. Y el verbo estaba con Dios y el verbo era ¿qué? Dios. ¿Qué nos quiere decir entonces en Génesis en los primeros versículos? Que estaban los tres. Y la misma Biblia ¿qué? Se interpreta. Y que Dios ¿qué hace? Se presenta. Y Él se da sus atributos, ¿quién es? Para que nosotros lo tengamos en cuenta porque Él va a hablar de la creación todo. Que Él no tiene principio. En el principio, Él es el principio. Entonces aquí por eso es que él empieza a decir, la superficie del abismo se movía sobre y ya ahí sí dice, entonces dijo Dios, sea la luz, y hubo la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó ¿qué? Dio la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde, y fue la mañana, que fue el primer día. Entonces si vamos a Job, ¿cómo podemos encontrar ese primer día? ¿Ustedes qué creen? Si Tommy nos ayuda a leer, y ahí lo vamos a ir buscando. Listo, dice, entonces el Señor respondió a Job desde el torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento?
Ciña ahora tus lomos como un hombre, y yo te preguntaré, y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, ¿o quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué se asientan sus basas o quién puso su piedra angular? Cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo. ¿O quién encerró con puertas el mar? Cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. ¿Alguna vez en tu vida has mandado a la mañana y hecho conocer el alba su lugar? Para que ella Pero eche... no lo Bueno, leamos todo, Tommy, porque si sí, no, no vamos a poder entender un poco en qué parte nos encontramos. De esos primeros versículos, ¿ustedes qué creen? ¿En dónde, de qué versículo a qué versículo nos está hablando ese primer día? Inclusive nos está hablando de la introducción. Cira, yo pienso que el capítulo 1, el 2, tiene que ver con Jod desde el versículo 4 y el 5, porque dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos en la tierra? Y si se va uno a Génesis, después de que el Señor dice, yo soy tu Dios que hizo el cielo y la tierra, dice, la tierra estaba sin orden y vacía y las tinieblas cubrían de superficie el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Sea la luz. Entonces, yo creo, ¿no? Que ese 1, 2 y 3 tiene que ver mucho con el 4 y 5 de Job. No sé si esté equivocada. Ok, eso está bien que aportemos. ¿Quién más dice algo? Si quiere podemos seguir leyendo más para abajo y yo ahorita les hago una pregunta. de Yo, joven, yo veo ok. también, yo veo también como una introducción. También estoy de acuerdo con lo que dice la hermana Doris, pero también veo una introducción en Job 4, 5, porque ahí el Señor está hablando que Él fue el que lo hizo, ¿sí? Cuando estabas tú, cuando yo echaba los cimientos de la tierra, se me perdió. Qué pena, es que Es que yo como quiero... estás moviendo, no, la verdad no nos podemos enfocar. Sí, otra vez. Entonces ahí en esos dos versículos de cuando yo, porque yo fui el que lo hice, yo fui el que lo creé, también lo entiendo también como introducción, mostrándole que él, recordándole que él fue el que lo creó. ¿Cuáles dos versículos, Jessy? Es que no El tengo. 4, Job 4 y Job 5. Oh, ¿Quién sí. puso sus medidas? Entonces lleva a Job a pensar que él fue el que lo creó. Entonces Bueno, también, pero no también lo es aplica. igual a lo que dijo Doris, porque tú estás No, hablando, perdóname, una introducción y Doris eso. habló que del 4 al 6 para ella consideraba que era el primer día. Sí, también yo también estoy de acuerdo con eso, pero también a la vez lo veo como una introducción. Si les parece, leamos un poquitico más abajo, si les parece para poder, porque es que como no lo vemos, un poquitico más abajo, hasta ahí. Ay, se bajó mucho. ¿Hasta qué versículo más o menos Del así? 6, es que no vemos el 6, para que ellos vean la introducción de lo que viene, Tom. Exacto. Porque Es que hasta ahí dijo Doris que venía el capítulo, digamos, el primer día. Entonces, para que podamos seguir leyendo. desde el... ¿Desde dónde Dice, leo? sobre que se asientan sus basas o quién puso su piedra angular, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban de gozo, o quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiendo se salió de su seno, cuando hizo una nube sus vestiduras, una espesa oscura sus pañales. Yo pensaría que hasta el 10, cuando sobre él establecí límites y puse puertas y cerrojos. Entonces, lo que le entiendo para volver a recopilar, Jesse del 4 al 5 dice que ahí está la introducción, pero también dice que de ahí hasta donde Jesse está el primer día. Yo veo ahí cuando en el Génesis dice hizo la expansión y separó las aguas, yo lo veo en el versículo de Job, en
no, el octavo sería, pues bajar un poquito en el Job para que se vea el séptimo. Ah, bueno, no, espera que es que estaba viendo la parte de abajo y me confundí. Sea la luz y hubo luz, lo veo en la parte de las estrellas, que si mal no estoy, está en Job, pero creo que está en el séptimo. Sí, en el séptimo. Yo lo relaciono con el séptimo, con las estrellas y la luz. Esa es la relación que yo hago ahí en el primer día hasta el séptimo. Bueno, ¿alguien más para poder ir avanzando? Mientras yo estoy subrayando como lo que es las partecitas del texto, está Sí, la del introducción Génesis. en Sí, gris del Génesis. Yo, yo veo algo acá también, donde dice el versículo 3, entonces dijo Dios, sea la luz y hubo luz. Y nos vamos para Job 38 en el 7, hermanito, hágame el favor. Ah, no, el 6. ¿Sobre quién se asienta, sobre qué se asientan sus basas o quién puso su piedra angular? Acordémonos que cuando dijo sea la luz se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Y cuando dice piedra angular también se está refiriendo a quién? A nuestro Señor Jesucristo, porque es que eso dice Efesios, que la piedra angular de nuestra iglesia es quién? Nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo veo pues ahí como que se complementa cuando dice y sea la luz con el versículo 6 de Job. Hablan de nuestro Señor Jesucristo también, de Job. Ok, listo. Yo pienso que ya para poder seguir avanzando. Entonces, ¿por qué lo digo ya? Cuando yo vea que alguien ha apuntado más cerca de lo que hemos estado estudiando, pues entonces nos vamos directamente allá para nosotros ir avanzando, porque realmente esto es muy interesante verlo. Y sí es muy cierto. Cuando aquí del versículo Génesis 1, del versículo 3 en adelante, dice entonces, dijo Dios, sea la luz. Y lo que dice Doris es muy cierto. Sea, ahí estaba hablando de Jesús. Y cuando dice sea la luz y hubo luz, vio Dios que la luz era buena. Y ahí es lo que Dios separa entre el bien y el mal. Ahí Dios nos estaba comentando que ya había un conflicto cuando ya deciden crear la tierra en sí adentro, porque la tierra ya existía, pero para darle vida, los seres, el agua, para empezar a ordenarla, literalmente aquí en estos versículos nos cuenta el Señor que ya había un conflicto y ya había existido ese conflicto allá en el cielo. Por consiguiente, y cuando uno se apoya a través de la hermana Helen White, pues deciden crear. Es aquí donde ahí dice, vamos a crear. Y por eso le dice Jesús, que Él es la luz, y por eso vemos que el Espíritu también movía las aguas para generar, ¿qué? Vida. Y aquí lo que nos están contando en estos primeros versículos, hasta en el primero, antes de empezar a crear en sí sobre la tierra, pues los creadores deberían estar ahí, el arquitecto y el constructor. Entonces, cuando yo me devuelvo a Job, dice en el versículo 3, ciñe ahora tus lomos como un hombre, dice, yo te preguntaré y tú me instruirás. Desde el versículo 4, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba qué? Los cimientos de la tierra. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Ya que sabes, o quién extendió sobre ellas cordel. ¿Sobre quién se asienta sus basas o quién puso su piedra angular? Entonces, ahí me detengo. Del versículo 4 al versículo 5, prácticamente nos está contando la parte de la introducción que Dios da en Génesis allá en el capítulo 1, cuando Él dice que Él es el creador de los cielos y la tierra. Entonces Él aquí nos estaba diciendo que antes de darle vida, Él empieza a dar ¿qué? Los cimientos a la tierra, empieza a crearla, empieza a darle las medidas y empieza a extender cordel, empieza a ¿qué? A diseñar para construir primero ¿qué? La tierra. Entonces, para que tome por favor su rayo del 4 al 5, vendría la introducción. Como venían hablando ustedes, efectivamente así es. Y me encanta porque no solo es lo que uno ha estudiado, sino que el Espíritu está hablando también a través de ustedes. Entonces, aquí podemos verlo.
Esa es parte, llamémoslo así, si yo tomo la primera parte de Génesis de introducción con esto, me da una información más completa de Job, capítulo 38, versículo 4 al 5. Ahí esos dos textos me dan una información más completa. Y hasta donde dice, o quién extendió el cordel. Ahí, Tommy, faltó esa parte. Ok, sí, ya. Segundito. Me toca copiar aquí el formatico y pegarlo acá. Ya. Ok, gracias. Listo. Y vamos a los siguientes versículos abajo de Job, 6, 7 y 8. Y dice, ¿sobre qué se asienta sus basas o quién puso su piedra angular? Cuando Doris estaba hablando de la piedra angular, representa a Jesús. Eso es cierto. Cuando vemos en Génesis 1 y allá el versículo 3, sea la luz, entonces realmente están hablando de que una vez empiezan a crear la tierra, ya se unen los tres porque vamos leyendo la información que nos da Génesis como nos da Job, entonces deciden que aquí nos confirma que hay un conflicto, ¿me hago entender? Pero entonces aquí nos muestra que Cristo es la piedra angular, que Cristo es la luz. Cuando estamos en Génesis, capítulo 1, versículo 3 al 5. Entonces el versículo 6. Pongo blanco sobre negro porque separó la luz de las tinieblas. Para que lo relacionemos. Listo. Porque si quiere por lo menos leemos un momento 7 y 8 para que podamos entender qué era lo que explicábamos la vez pasada. 7 y 8 dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. Literalmente aquí también nos está dando una información del 7 al 8 que nos concierne durante todo este inicio de la creación. Y es que al comienzo, cuando estaban creando la tierra, ojo, o sea, estaban creando digamos, el globito, como lo habíamos mostrado, con la parte plana de la tierra. Cuando estaban creando la tierra, eso está, se me olvidó el libro de la hermana Helen White, Historia de la Redención. En Historia de la Redención, ahí específicamente muestran que al comienzo se habían alegrado al crear que los ángeles, la tierra, pero aquí nos da una información, cuando cantaban juntas las estrellas del alba y todos los hijos de Dios gritaban con gozo. ¿Qué quería decir? Que aquí nos da una información donde nos está diciendo que antes de que empezaran a crear la vida sobre la tierra, Satanás no había pecado. Y por eso todas las estrellas que equivalen los ángeles estaban felices, porque Dios estaba creando. Y los ángeles se maravillaban. Lo que no sabían era el conflicto que se venía, que nos lo muestra con Génesis capítulo 1, versículo 3 al 5, cuando ya Dios separa la luz de las tinieblas. Esa es una información adicional de ese día. Yo pensaría que deberíamos ponerlo negro también, de 7 y 8. ¿Gris o negro? El versículo 7 y 8. También negro, ok. Porque hace parte de lo que sucedió acá. O sea, ahí nos está contando la historia de lo que sucedió. Cuando yo leo estos versículos más los versículos de Job y voy a la historia de la redención, estoy entendiendo toda la historia de lo que pasó. Que al comienzo las estrellas, los ángeles, no había discordia, todo estaba feliz. Y todo estaba en gozo. Pero luego, como uno va en Génesis, se da cuenta que hubo una rebelión. Y ahí es donde Dios separa la luz de las tinieblas. Porque de aquí en adelante, a partir del segundo día, Dios ya decide crear sobre la tierra, no la tierra, sobre la tierra, darle vida. ¿Qué? Lo que es la vegetación, los animales, las estrellas, la luz, bueno, todo eso. Ya vamos a continuar mirando. Elcira, perdón, tengo una pequeña duda. O sea, ¿la tierra ya estaba o también la hizo el Señor? Ya estaba. No hizo sino pues como adornarla, ¿cierto?
darle vida, porque volvamos otra vez al capítulo 1 de Génesis, donde dice, vuelvo y digo, en el principio creó que Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba, ¿qué? Sin orden y vacía. Ahí Dios no está diciendo que había empezado a crear. Está haciendo una introducción y está haciendo un recuento. ¿Qué era lo que estaba al comienzo, en el principio? Haga de cuenta que Dios llegó y empezó a crear como esferas, pero no había vida. Había el agua, estaban todos los elementos necesarios para crear y dar, ¿qué? Vida. Entonces dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Y aquí cuando ya dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Por qué se mueven? Porque si las aguas no se mueven, se estancan, no hay vida. Y aquí el Espíritu necesitaba empezar a moverse sobre las aguas, porque ellos ya iban a empezar a crear dentro de la tierra. Por eso cuando los científicos dicen que la Tierra tiene miles y miles de millones de años, literalmente nosotros no sabemos cuánto tiene la Tierra. ¿Cuántos años antes creó Dios la tierra? Sí sabemos es desde cuántos años, llevamos este conflicto, o Dios creó dentro de la tierra. Son 6.000 años. Y por eso sacan esos científicos sacan esos, digamos, ¿cómo es que se llaman? Como pruebas de los años que tiene la tierra. ¿Cómo? Y son aproximados, o sea, no son exactas. Exacto. Es como un aproximado ahí que... Y entonces, si uno sigue leyendo, ya dice, entonces, cuando uno dice entonces, después de que yo creé y que el Espíritu empieza a mover, ahorita sí voy a empezar a crear, ¿dónde? Dentro de la tierra. Por eso el Espíritu primero que hace, por eso necesitamos el Espíritu, lo que hablábamos esta mañana. Usted peca y yo peco. Cuando yo le digo al Espíritu, quédese ahí, ya vengo, porque voy a hacer algo donde usted no puede hacer parte, y es literal, no puede hacer parte. Pero si el Espíritu vive en mí, me da vida, y yo no puedo pecar. Eso es lo que sucede. Entonces aquí es cuando empiezan a mover las aguas, porque ya van a empezar a generar vida dentro del planeta. Entonces, ¿cómo lo sé yo? Porque por eso voy a Job, y Job dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? O sea, es como cuando yo, voy a poner un ejemplo. Ustedes quieren una casa. Ustedes primero necesitan un terreno. Ustedes necesitan un diseño. Pero ustedes no se pueden ir a vivir en una casa que no existe. Solo hay un terreno, pero no hay vida. O sea, no hay el espacio necesario para que usted viva allá. Entonces, ¿qué hace? Tiene que haber un diseño, por eso le digo que el diseñador es el padre, y tiene que haber un constructor, en este caso ellos se dividen, y tiene que haber alguien que es el espíritu, que es el que da la sabiduría y la inteligencia para sacar todo esto diseño. Ellos juegan, o sea, ellos trabajan así los tres. Aquí es donde ellos llegan y que dicen, vamos a construir ¿qué? La casa. ¿Por qué? Porque el terreno ya está. ¿Por qué? Porque como Dios es el creador, Dios crea el terreno. Ahora Dios dice, vamos a crear ¿qué? La casa. ¿Para qué? Para que esta feliz pareja y toda la generación puedan vivir en esta casa, que se llama ¿qué? Tierra. Entonces al comienzo Dios, ¿qué hace? Primero Él dice, como yo soy el creador, voy a crear el terreno, que se llama ¿qué? Todo lo que es la tierra, el globo, llamémoslo así, todo lo que comprende el agua, la tierra, el abismo, todo eso. Entonces dice, ¿dónde estabas tú cuando yo echaba los cimientos de la tierra? Entonces el Señor empieza a armar cimientos, porque va a empezar a darle vida, tiene que sostener la tierra seca, todo eso. Dímelo si tienes inteligencia. ¿Quién puso sus medidas? Entonces el Señor empieza a medir. Eso es un diseño. Y empieza a decir, voy a medir, ¿por qué? Porque es que como el Señor es el omnisciente, omnisapiente, o sea, todo lo conoce desde el comienzo. Él sabe cuánta gente cabía en este planeta. Él sabía todo lo que iba a suceder. ¿Quién más que el arquitecto sabía cuál era la dimensión para darle a la tierra? Él es el que hace eso. Y entonces él le da las medidas. Y entonces él es el que extiende el cordel para empezar a saber cómo es que va a empezar a construir, porque ellos empiezan a construir. Y dentro de esa construcción,
en el versículo 6 también nos muestra que en esa creación también estuvo Jesús, por eso es la piedra angular. Pero también nos muestra que esto hace parte del versículo 3 al versículo 5, donde dice sea la luz. ¿Por qué? Porque ahora deciden construir la casa. ¿Por qué? Porque ahora deciden darle vida a esta tierra, dentro de esta tierra, valga la redundancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya había movido las aguas, había empezado a traer oxígeno, había empezado a traer ¿qué? Vida, como la vida que nosotros necesitamos. Por eso necesitamos su Espíritu Santo. Entonces acá es donde, si quieren me le baja un poquito, y entonces en el 7 y 8 de Job, dice en el versículo 7 y 8, dice, cuando cantaban juntas las estrellas del alba. ¿Cuándo cantaban juntas las estrellas del alba? Pues cuando hacen las basas, cuando hacen en sí, deciden ponerle el diseño, deciden poner, llamemos, las medidas a la tierra. Ellas cantaban, los ángeles cantaban juntos. Pero esa piedra angular nos da una pista para que vayamos aquí a Génesis y podamos entender qué pasó con esa piedra que se llama la luz, que es el mismo Jesús. Y aquí nos informan y nos dicen que hubo ¿qué? Que la luz debe separarse de las tinieblas, porque aquí no dice hágase la luz, sino sea la luz, que es el mismo ¿quién? Jesús. Entonces aquí nos cuentan dos creaciones, la primera fase que no nos cuenta Génesis detalladamente, pero tampoco Job nos cuenta detalladamente el conflicto que existió después de que las estrellas o los ángeles se ponían contentos porque estaba creando Dios. Entonces por eso es que uno es el complemento del otro y lo que estamos haciendo es ese ejercicio. Y los que, por favor, los que no han leído Historia de la Redención, de la creación, los invito, porque también la hermana Ellen White va acorde a lo que les estoy comentando. Todo va acorde, es el mismo Dios quien está hablando. Pero no se había hecho un paralelo entre Job y entre Génesis. Pero acá el Señor decidió que hiciéramos ese ejercicio. Aquí nos cuenta todo. Ya cuando Dios ilumina a la hermana Ellen White, pues nos da más desmenuzado para poderlo entender, ¿verdad? ¿Alguna otra pregunta? No les dé pena si no entienden, porque la verdad para eso estamos. Pero sí los invito a leer Historia de la Redención. Ahí nos ayuda a ubicarnos un poco. Bueno, entonces como que no veo preguntas, Somi, sigamos el segundo día porque ya me voy a tomar solo otros 15 minutos. Lamentablemente el tiempo no nos alcanza. Entonces dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y fue la mañana, el segundo día. Ok, ahí ya tenemos el segundo día. Mientras Tommy lo llena de color. Okay. Entonces, haya expansión en medio de las aguas, dice. Y separe las aguas de las aguas. ¿Qué quería decir? Que el Señor estaba mandando unas aguas a la parte de arriba que se llama cielo y otra a la parte de abajo que podemos entender que es el abismo, que es el fondo del mar o es el mar. O sea, el agua ya existía en la primera fase. O sea, Claro. el O Señor sea, la los crea en la primera elementos fase. para crear existían, el agua, Como la ¿sí? base, ¿no? Como La tierra, pero necesitaba que el espíritu entrara para oxigenar y empezar a dar vida. Los elementos estaban ahí. El aire es cuando el espíritu llega y empieza a mover porque había aire y empieza a oxigenar, pero vida no había. tampoco orden, estaba todo revuelto. Exacto, no había orden. Entonces estaba todo ahí, como cuando uno llega a construir, entonces uno llega y digamos, pues llamemos, está todos los materiales ahí, pero están a la espera para la orden de empezar a construir. Así fue. Entonces vamos a leer Job, a ver ustedes qué dicen. Leamos unos 4 versículos o 5, a ver qué. Ok, dice, ¿o quién encerró con puertas el mar?
Cuando irrumpiéndose salió de su seno, cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales. Cuando sobre él establecí límites, puse puertas y cerrojos. Y dije, hasta aquí llegarás, pero no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. Entonces, ¿qué piensa? Mira, yo pienso que el Señor le hizo un relato, pero bien, como le dijera, bien ordenadito de cómo Él empezó y hizo la creación, porque habla desde el principio, lo que acabamos de ver hasta el número, ¿qué? 6, creo. Y ahora se habla en Génesis sobre los mares, la expansión, agua en el cielo, agua en el abismo. Fíjese cómo le refiere eso también a Job. Ahí van muy entrelazados. O sea, yo voy escuchando y voy pensando que el Señor le hizo un recuento bien en orden, cómo Él estaba haciendo la creación, ¿sí? Eso se me viene a la mente. Ok, gracias. Y algo que quiero añadir ahí es como Tommy nos estaba diciendo ahorita, no había orden. Y en el segundo día, mire cómo Dios nos muestra que Dios es un Dios de orden. Dios, y eso es lo que nosotros no tenemos, hermanos, realmente se nos dificulta planear, programar para luego ejecutar. Pero nosotros llegamos a lo loco y queremos ejecutar. Pero Dios es un Dios de orden. Y fíjese que desde el comienzo estamos viendo cómo Él planea, cómo hace su diseño, cómo todo tiene un cronograma. Y entonces aquí Él como ya lo tenían listo, entonces Él ¿qué hace? Empieza a ordenar, hermanos, a través de que existió una planeación. Y lo más bonito es que Él empieza a cumplir su programación literal en 7 días. Y entonces aquí, dentro del segundo día, dentro de su programación dice, lo primero que voy a hacer es ordenar, porque pues estaba ¿qué? Desordenada. Todavía estaba ¿qué? Vacía. ¿Por qué? Porque no había vida. Entonces el Señor empieza, y qué curioso, porque en los primeros versículos dice desordenada y vacía. Y entonces lo primero que Él empieza a hacer es ordenar sin orden y vacía. ¿Sí ves que ahí dice en el versículo 2? Estaba sin orden y vacía, allá arriba en Génesis. Y las tinieblas cubrían la superficie del abismo. Entonces, ¿qué hace el Señor en el segundo día? Ok, vamos a poner ¿qué? Orden. Para luego ¿qué? Llenar la tierra, porque la tierra está ¿qué? Vacía. Aquí nos muestra cómo sus hijos debemos tener esas características. Si no las tenemos, debemos pedirlas, porque el Señor nos las da. Y nos cuesta ser unas personas organizadas, porque nosotros no nos planeamos, no programamos para luego ejecutar. Entonces aquí vemos cómo el proceder del Señor empieza en su programación. Primero vamos a ordenar. Entonces Dios empieza a ordenar las aguas, unas van para arriba, otras van para abajo, y qué hermoso lo que Él empieza a hacer. Y ahorita vamos a Job para poder encontrar cuáles son los versículos donde encontramos ese segundo día. ¿Ustedes qué piensan? Abajo, versículo 8, hasta donde leyó Tommy, creo que fue 10, 11, 12, no recuerdo. Dice, Hasta ¿o el quién 11. ¿cómo? Que hasta el 11 fue que leí. Dice, ¿o quién encerró con puertas el mar, cuando irrumpiendo se salió de su seno? Cuando hice de una nube su vestidura y de espesa oscuridad sus pañales, cuando sobre él establecí límites y puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás y no más allá. Aquí se detendrá el orgullo de tus olas. A mí me llama la atención aquí en el 9, dice cuando hice una nube su vestidura. Yo lo entiendo que es la expansión de arriba de las aguas y de espesa oscuridad sus pañales es la parte de abajo, ¿no? Que es como las cuevas. Bueno, esa expansión que hay en la parte de abajo, yo creo que se relaciona con el versículo 7 de Génesis, porque habla de la expansión que está debajo de las aguas y la expansión que está encima de la tierra. Gracias, Jessie. Listo. ¿Alguien más? Si no, para yo también avanzar y continuar. Ok. Entonces, lo que dice Jessie es muy cierto, pero incluye el versículo 8, cuando dice, ¿o quién encerró con puertas el mar cuando irrumpiéndose salió de su seno? Aquí nos estaba hablando de que había un desorden. El mar, todas las aguas estaba, ¿qué? La tierra estaba desordenada y vacía.
Y ahí es donde el Señor empieza, dice, para yo poderlas encerrar, ¿sí? Entonces Él hace una nube, su vestidura que es cuando hace el firmamento y divide las aguas arriba y las que quedan abajo. Pero en el versículo 8 vuelve y nos corrobora el estado de la tierra. Y por eso es que Él empieza, llamamos para nosotros poder entender, es como cuando está en la represa. La represa abre las compuertas o las cierra, divide el agua, retiene el agua hacia un lado, saca el agua hacia el otro lado. Así es como funciona. Entonces Dios, llamémoslo para que nosotros a lo humano lo podamos entender, es lo que Él hace con las aguas que estaban en todo lado. Y crea puertas y las cierra y manda aguas a la parte superior y a la parte inferior. Entonces, aquí nos corrobora tanto el 8 como el 9 cómo es que Dios procede. Gracias. Si quiere la subrayamos, por favor, Tommy. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Hay alguna preguntita? Ahí en el diluvio, para complementar, dice que las cataratas de los cielos, ¿qué? Las compuertas de los cielos fueron abiertas. O sea, estas puertas es como de la cúpula. Ajá, de la cúpula. Es como una represa, o sea, es como una cúpula y monta como esos, como llamemos esa nube, ¿no? Como otra cúpula, llamémosla así, y monta una represa allá arriba. Y otra allá abajo, y así es como empiezan a salir. Bueno, escucho mucho silencio, no sé si es que estamos perdidos o estamos un poco concentrados. Sí, es que estaba preciso, estábamos hablando esta semana de una amiga con eso que tú dices que nos cuesta ese orden, que es una virtud y un don que nos puede dar el Señor, porque Él es ordenado. Entonces yo estaba copiando y me acordé no sé si el versículo 10 se refiere, o incluso el 8, se refiere también a ese muro de hielo que hablábamos el sábado pasado. Sí, Pues, también, porque es lo que él encierra, ¿cierto? Tanto arriba. para que no, exacto, para que no se pase el mar para allá. Sí, muy bien, Jessie. Muchas gracias. Acá hay alguien que está, dice Carolina, Carito, ¿por qué no nos habla? Yo tengo una pregunta, es que no entiendo lo de las aguas del abismo, ¿no es el mar? Sí, las aguas es esa, el mar, es el abismo. Entonces cuando llega y dice, y la superficie del abismo, entonces se alcanzaba medio, voy a hacer como un ejemplo, haga de cuenta que tenemos una esfera de cristal y el agua llega más alto de la mitad de la esfera, por exagerar. Y entonces, claro, solo el Señor sabía que allá en el centro, llamemos allá en la mitad o menos de la mitad, estaba la tierra, había tierra seca porque le había hecho los cimientos. Entonces, ¿qué hace el Señor? Coge, porque solo se ve que la superficie de las aguas. ¿De qué? La superficie del abismo. Entonces, el abismo estaba allá al fondo, entonces Dios empieza y divide, y por eso lo que yo tengo entendido es que el abismo está tanto abajo, en el plano, si Tommy, sácame de duda, tanto arriba también en la fotico que tú mostraste, si la puedes mostrar, ahí hablaba Sí. algo de un abismo arriba, ¿cierto? Espera un momentito, si quieres la vemos. Sí, la vemos otra Para vez. pronto Carito, pero visualizar. háblenos, por favor. Ya la Carito voy a colocar. dice, es que estaba viendo, estaba viendo esa foto y veo dos abismos. Exacto. Gracias, Carito, por el aporte. Ahí está la foto. Sí, señora. Dice, faz del abismo hielo, que es lo que él tiene reservado para el fin del tiempo. Cuando esas bolas grandes de nieve, y eso lo habla Job 28:14, que dice, si alguien ayuda a buscar rapidito Job 28:14, podemos leer para no salir de ahí, por favor. Sí, o sea, entonces el agua estaba aquí por todo lado. O sea, estaba No estaba llenando tan, todo. sí, o sea, estaba como, 28:14. Ya lo señora, tengo. Ah, perdón. 28:14. No. Espere que estoy mal, estoy en Proverbio. Pero yo lo tengo, dice, el abismo dice, no está en mí
el mar dice, no está conmigo. ¿Será que estoy leyendo mal? Dice, el abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. 28:14, sí, yo también lo tengo igual, dice, el abismo dice, no está en mí, y el mar dice, no está conmigo. Yo pensaría que es porque están en los dos lados, lo que el Señor divide en la parte de arriba y manda para la parte de abajo. Y que ambos están separados, como dice Carito, totalmente de acuerdo. No sé si hay otra ahí, Tommy, que hable de abismo. Ay, no, es que arriba no veo. Perdón, Elcira. Señora, hable. Pero es que yo me devuelvo un poquito porque no entiendo ahí. Yo me devuelvo al 12, 28:12 y dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? Dice el 13. No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. El abismo dice, no está en mí, y el mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro. O sea, yo con lo que miro acá, como yo no entendía bien, a mí me gusta siempre devolverme para saber de qué se está tratando. Me da la impresión de que ahí hablan de la sabiduría. No sé si esté mal. Dice, no se dará por oro, ni su precio será peso de plata. No se puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con ónice precioso, ni con zafiro. Entonces, Pues está en Proverbios. Aplica para los dos. El subtítulo dice los tesoros de la tierra y la sabiduría. Acuérdese que la palabra tiene inclusive dos aplicaciones, como las profecías. Tiene más de una aplicación. Y cuando uno lee más adelante dice, sus piedras son yacimientos de zafiro y su polvo contiene oro, senda de ave rapiña. Entonces él está hablando y también habla a la vez de la sabiduría. Pero aquí lo está hablando esta parte de lo que significa las aguas del abismo y el mar. Entonces, prácticamente el Señor también le da nombre al mar. No, perdón, Tommy, que te interrumpí. En una versión que yo tengo, dice, aquí no está, dice el océano. Aquí tampoco, dice el mar. Le dan dos nombres, océano y mar, como si fuera diferente. Ajá. Y es lo que vemos que está reservado como sucedió para el diluvio. Se abren las compuertas tanto de los cielos de arriba como las de abajo. Es que empieza, así fue el diluvio, empezó a brotar el agua, como lo dice la hermana Helen White, tanto las aguas inferiores, como dijo Tommy ahorita, que se abrieron las compuertas y sale esa agua de la parte superior. Tommy, ¿vas a decir algo? No sé si quedó No, claro. señor. No, es la hermana Doris que no sé dónde estaba leyendo, creo que era de Proverbios. Pero ella estaba leyendo ahí ¿de qué? ¿De Job? No, yo estoy leyendo Job 28 a partir del 12. Ah, ya, ok. El 2. Y por Era eso eso. yo me devolví un poco más y por eso habla de sus piedras, sus yacimientos, porque ahí están hablando de la tierra y la sabiduría. ¿Por qué la sabiduría y por qué los unen? Porque solo Dios, siendo sabio, podía hacer esto. Lo que estábamos hablando de los atributos, o sea, es ordenado, planea, programa, ejecuta, y todo tiene un orden, que sus hijos deberíamos ser así. Por eso era lo que hablábamos hace 8 días, que Dios lo capacita a uno en esos oficios sencillos, que uno dice que estoy en la casa haciendo oficio, no, usted se organiza para ver cómo hace el aseo y te rinda. Y de esa organización es cuando el Señor, cuando te manda a hacer una misión mucho más grande o a trabajos mucho más altos, ya el Señor te capacitó, te entrenó, porque tú empezaste a ¿qué? A organizarte, a planear, programar y luego ejecutar, en cosas tan sencillas. Y solo quiero que miremos nuevamente la foto para poder terminar, porque ya el tiempo se nos venció y pues hay que continuar. Entonces, cuando aquí habla del firmamento, de cómo empieza el Señor a dar ese firmamento, pues no sé si Tommy me puede subrayar un poco por encima de ese hielo, horizontalmente estaba el agua. Hasta esa, sí, horizontal. Más abajo. Por encima sí, por ahí, sí, como está en 3D, tienes razón. Entonces, eso estaba así, llamémoslo así, y haga de cuenta que entró una luz y coge el Señor y manda unas aguas para la parte de arriba, que si vemos que la manda para la parte de arriba y monta como una espesa nube,
y la otra la deja en la parte de abajo. ¿Para qué? Para poder ir destapando y poder empezar a darle vida al planeta, porque el planeta solo con agua no iba a dar vida. Y es el orden como Dios empieza a hacerlo ahí. Hermanos, yo sé que esto es muy interesante y no es el afán de correr y correr, y eso es bueno que preguntemos. Continuaremos el próximo sábado, si Dios lo permite, o si podemos hacerlo antes, porque esto es importante poderlo entender. Y más adelante podremos entender quiénes son los que se encargan en cada parte, llamemos cuando la tierra, cuando el mundo cayó en pecado, y cómo es que ellos empiezan a gobernar cada zona. Muchas veces